Hola, muy buenos días o buenas tardes. Depende del caso de que vayan a estar viendo este video. Sean nuevamente bienvenidos a esta sesión de la asignatura didáctica del teatro. Como siempre nos encontramos a través de este maravilloso medio de comunicación, como es la plataforma Zoom, para mantenernos siempre al tanto, mantenernos comunicados y, por supuesto, con las mejores de las actitudes para llevarles a todos ustedes esta transmisión de conocimientos y que de una u otra forma, a través de las actividades en líneas, a través del foro, podamos tener cierta retroalimentación. La actividad que estaremos trabajando en los próximos minutos es acerca de la planeación para la enseñanza del teatro. Ya de planificar hemos escuchado, de planificar tenemos, estoy seguro que hay una experiencia bastante enriquecedora con todos ustedes y que de una u otra forma muchas veces nos sentimos desde cierto punto de vista limitados en cuanto a las diversas estrategias que existen para la planificación específicamente de la enseñanza del teatro. Igualmente, ya aquellos que trabajan con danza, que trabajan con artes plásticas, que trabajan con artes musicales, quizás pueden aplicar otro tipo de herramientas, pero para el teatro también hay actividades que son muy específicas y por supuesto que a la hora de planificar también requiere ciertos patrones y formatos que nos permiten poder facilitar este tipo de planificación. Hoy estamos a 12 de diciembre, en nuestra clase penúltima, ya nos encontraríamos otra vez para el 9 de enero, en donde estaríamos presentando también el segundo parcial correspondiente, del cual estaremos hablando más adelante. Me encanta, como siempre, me encanta iniciar con una frase, y este dice así: el teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Esto es un anónimo. Las metas y competencias que se esperan que cada uno de ustedes puedan superar a través de esta sesión son: define los conceptos básicos estudiados, conoce la importancia de la planificación, describe las etapas de la planeación, planifica sus ideas de acuerdo al contexto, redacta las competencias acordes con las necesidades de los estudiantes, aplica los términos técnicos para expresar sus ideas, valora el teatro como estrategia significativa en el desarrollo del arte en los niños y, por último, propone actividades lúdicas para la enseñanza del teatro. Los temas o los tópicos que estaremos trabajando: la planeación, las etapas, metas y competencias, objetivos y algunas estrategias que estaremos aquí mencionando a lo largo de la clase del día de hoy. Cuando hablamos de planeación, es hablar también de planificación. Y hago este comentario porque parece tonto, pero muchas veces te hablan de planeación, otras veces te hablan de planificación, y creemos, o de planeamiento, y creemos que estamos hablando de tres términos totalmente diferentes. Al contrario, son términos que de una u otra forma, con el devenir del tiempo, se ha ido avanzando, se ha ido progresando, y que los términos también van tomando otros nombres. Planificar, planear, planificación, es lo mismo. Planificar es la acción consciente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano, en las que se pretenden alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la limitación de los recursos. Este es un concepto bastante sencillo de planificar, una acción consciente, una acción flexible, porque la planificación debe ser flexible siempre que se pueda moldear digamos, con astucia, moldearla al contexto, moldearla a la edad del estudiante, moldearla a las condiciones del estudiante, moldearla si la quiero adaptar a alguna actividad en específico. Por otro lado, podemos definir también la planificación o la planeación o el planeamiento, que es lo mismo, como ese proceso metódico porque tiene diversas etapas con las cuales estaremos trabajando más adelante. Ese proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar, junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Ahora, una pregunta que estoy seguro que todavía, al sol de hoy, con la experiencia de cada uno de ustedes, y muchos nos preguntamos: mira, ¿para qué sirve la planificación? Y que puede ser, vuelvo y repito, es un tema de repaso para muchos de nosotros, pero que siempre tenemos que tener claro por qué yo debo de planificar, para qué yo debo de planificar. Recordemos que la planificación es algo esencial en el trabajo. Se convierte como el cuerpo, como la médula espinal de nuestra actividad docente. Y el trabajo del educador es totalmente base, porque es lo que te permite a ti afianzar lo que tú deseas llevar a cabo, que de pronto no se pueda cumplir al pie de la letra de acuerdo a las necesidades que en un momento tú como educador planificaste en tu cuarto, en tu estudio, en tu oficina, porque cuando llegas a la realidad se convierte en algo totalmente distinto. Ahora, a través de la planificación permite al educador conseguir sus objetivos. Planificar supondrá crear una herramienta con la que conseguir valor, una herramienta que nos ayuda a obtener resultados positivos. Asimismo, también podemos decir que la planificación nos permite definir la necesidad de recursos para conseguir objetivos, como lo mencionamos anteriormente. También nos clarifica, nos aclara las actividades y las dudas respecto a los objetivos buscados.
cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito, establece prioridades y clarifica debilidades, fortalezas para conseguir objetivos. Siempre cuando se está llevando a cabo una planificación educativa, cuando se está llevando a cabo la preparación de un contenido, de un tema como tal, siempre es interesante cuando nos estamos acercando a nuevos temas, a nuevos proyectos o algo totalmente innovador para nosotros, hacer una matriz FODA, que es la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que como educador voy a enfrentar. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis oportunidades para que este proyecto se pueda llevar a cabo exitosamente? Entonces, siempre cuando planificamos, quizás no es planificar por planificar. La planificación tiene un sentido reflexivo para el docente. La planificación tiene un sentido de pertenencia para el docente. Tiene un sentido también de pertinencia. Si es pertinente llevar a cabo ese objetivo, si es pertinente llevar a cabo ciertas competencias, si es pertinente desarrollar algunos tópicos en específico. Es por eso que planificar requiere mucho sentido común. Planificar requiere mucha responsabilidad. Planificar requiere mucha, pero mucha ética y mística de trabajo. Cuando se planifica hay que considerar ciertos elementos. Primero, los aprendizajes esperados como objetivo del proceso de enseñanza constituyen el primer referente de la planificación. Asimismo, los aprendizajes previos necesarios para acceder a un nuevo conocimiento. Siempre es bueno tomar en cuenta, y eso lo conversábamos cuando hablábamos de los modelos, los diferentes modelos pedagógicos, cuando buscábamos recabar la información que el estudiante ya traía de casa o la información que traía de años anteriores, la información que trae de sus propias experiencias de vida. Y que en base a esto podemos acceder como embajadores del conocimiento a nuevas oportunidades del aprendizaje. Los aprendizajes efectivamente logrados por los estudiantes durante el año anterior en el nivel correspondiente. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta al planificar son los contenidos. Los contenidos anuales del nivel que permitirán alcanzar los aprendizajes esperados. ¿Qué contenidos voy a dar? ¿Cómo los voy a explicar? El tiempo real, para tratar, muy importante siempre el tiempo, de cómo voy a distribuir mis contenidos, bien sea en un trimestre, bien sea en un lapso, bien sea en el año escolar completo. Yo debo de respetar el tiempo, debo de mantener siempre lo que corresponde al desarrollo de cada uno de estos objetivos, porque debo de delimitar mi trabajo. Los textos escolares, cuyas actividades constituyen medios para alcanzar los aprendizajes, siempre son un gran aliado. Los materiales didácticos de que se disponen, distribuidos bien sea por la Secretaría de Educación Pública o Ministerio de Educación, u otros que cuentan las escuelas tanto en formato impreso como digital. Siempre, cuando hablamos de esto, estas consideraciones que me ofrece a mi hacer, ¿qué me está brindando a mi hacer? Porque son recursos valiosos. ¿Qué recursos también tengo yo dentro de mi institución? ¿Qué recursos tengo dentro del aula? ¿Qué recursos tengo fuera del aula? Siempre son elementos que debo de considerar a la hora de planificar. Cuando hablamos de las etapas de la planificación, hay 5 etapas maravillosas y que son claves. Etapas que se pueden ver muy sencillas o decir, wow, ya yo lo he hecho, pero ¿de qué manera lo podemos aplicar o de qué manera se nos ha hecho difícil? Primero, toda planificación debe tener una etapa diagnóstica. Una etapa que es la que me permite evaluar la entrada del inicio de un proyecto, la entrada del inicio de un nuevo objetivo del año escolar para poder planificar con todos los actores del proyecto dentro de la escuela. ¿Quiénes son los actores? Los estudiantes y el profesor. Son los actores principales, son los protagonistas. Allí no hay antagonistas ni personajes neutros. Allí, en el aula de clase, el profesor, el maestro y su grupo de estudiantes son los actores protagonistas de este proceso de planificación. De manera que garantice el logro de las competencias propuestas. Una vez que yo he diagnosticado, que aclaro qué quiero hacer, conozco a quién voy a aplicar dicho proyecto, tengo claras mis metas, tengo claras mis competencias, entonces voy a la siguiente fase, que es el propósito de la planificación curricular. Es un momento que consiste en dar una visión global, pero a la vez también una visión específica de la acción educativa, proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos, asignaturas, de acuerdo con el texto sociocultural del estudiante, considerando las experiencias anteriores en cuanto a planificaciones, revisión de informes y utilización de los recursos adecuados para el logro de las competencias. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué deseo yo buscar? Recuerden que cada planificación, cada proyecto tiene un objetivo final, tiene una meta final. ¿Qué buscamos cambiar? ¿Qué buscamos mejorar? ¿Qué buscamos perfeccionar? ¿Qué buscamos enseñar al final de nuestros objetivos? Sencillamente, tener claro el propósito de la planificación curricular. La siguiente fase, que es la fase número 3, corresponde a la selección de las estrategias metodológicas. Cada tema, por más que represente la misma asignatura, pero cada tema es una oportunidad nueva que tenemos para crear, para innovar nuevas estrategias. De pronto, salirnos un poco de este parámetro y
y salir un poco de la educación tradicional que hoy en día hablamos, y hablamos de la educación moderna, hablamos del constructivismo, hablamos del romanticismo, hablamos de la metacognición, pero parece mentira, pero siempre retrocedemos y de una forma, no sé si consciente o no sé si inconsciente, estamos cayendo nuevamente en lo que es la educación tradicional y está muchas veces conductista. Ahora, esta fase comprende métodos, técnicas y recursos que existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada situación de aprendizaje. Cuando tenemos digamos, esta fase, es buscar la manera de innovar, de crear, de poder llegar más allá, de investigar, de también ver qué le gusta a mis chavitos para poder llegar y seleccionar una estrategia adecuada en donde el aprendizaje sea 100% significativo. De allí, una vez que selecciono mis herramientas metodológicas, una vez que ya tengo los objetivos claros y ya he hecho mi primera fase de selección, que es esta primera evaluación, voy a la fase de herramientas para la elaboración de una planificación curricular en el aula por competencia. Cuando hablo de por competencia, van a ser las actitudes y las aptitudes que van a tener o que se esperan que tengan cada uno de los estudiantes. En estas actividades se integran la acción del saber, hacer, el ser y el convivir con los elementos de las competencias, es decir, elementos conceptuales, procedimentales y elementos actitudinales. Cada uno de estos elementos se evalúan por separado y que me permiten tener una evaluación muy holística de cada uno de mis estudiantes. Cuando hablamos del saber, son aquellos conceptos básicos que ellos tienen, el hacer, las destrezas que pueden tener, el ser y el convivir, sus capacidades también como empáticas con sus semejantes. Si repasamos nosotros las metas y competencias que siempre les leo y que les leí hace unos minutos atrás, se pueden evaluar también ustedes cómo comenzamos y cómo busco en cada uno de ustedes tener competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, que las competencias dentro de la planificación son para todos los niveles de educación. Por último, tenemos la fase de evaluación de la planificación. Es la evaluación, medir objetivos, buscar resultados. La evaluación de la planificación ya es el instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y el cumplimiento de cada plan de clase. La evaluación es lo que permite cerrar la gestión del proyecto que de una u otra forma se ha llevado a cabo. A través de la evaluación es cuando el docente puede decir: la evaluación fue 100% positiva, la evaluación se cumplió en su cabalidad, el proyecto fue un éxito, el proyecto no se llevó a cabo, no se desarrolló, y es también para evaluar no solamente a las personas que están recibiendo o desarrollando, jugando un rol protagónico, en este caso, como decíamos anteriormente, los estudiantes, los chavitos, si fueron acordes mis estrategias, porque muchas veces de pronto la evaluación arroja resultados negativos. Y ahora es cuando el docente debe de reflexionar. Por eso la planificación, vuelvo y repito, debe ser reflexiva, debe ser crítica, debe ser empática, debe ser contextualizada. Los objetivos de la planificación son muy sencillos: definir objetivos claros y coherentes, ofrecer criterios de decisiones, alcanzar objetivos coordinados, orientar el proceso de cambios o transformaciones estructurales, orientar el proceso de la enseñanza. Cuando hablamos de planificación por competencia, fíjate que una competencia, para comenzar, es una capacidad o una habilidad que permite al individuo diseñar u operar estrategias idóneas utilizando sus conocimientos para responder a situaciones que se presentan en distintos contextos. Una competencia, como les mencionaba también anteriormente, es la manera de poder medir aptitudes y actitudes, habilidades y destrezas de todos los individuos. Todos somos 100% competentes. Eso lo señala Sergio Tobón en su libro Formación por Competencias, cuando dice que todos los seres humanos tenemos competencias. Por más que podamos tener ciertas limitaciones y ciertas condiciones, también somos competentes. El hecho de que un ser humano tenga una condición como síndrome de Down, síndrome de Asperger, no quiere decir que no sea más o menos competente que otra, sino que a partir de sus cualidades, a partir de sus destrezas, a partir de sus habilidades, él es una persona totalmente competente. Fíjate que también hablamos aquí de la diferencia entre la formación por competencia y la formación tradicional, para que podamos diferenciar. Cuando estamos formando por competencias, hay una priorización del saber hacer, se manejan contenidos, actividades y la situación como tal, capacidad interpretativa y propositiva, tipo 100% constructivista, es flexible y es rica en metodología. Pero la formación tradicional, fíjate que aquí importaba más la cantidad de conocimiento del aprendiz. Capacidad memorística y repetitiva, es más conductual, más tradicional, más rígida y es mucho más limitada. Cuando me voy al teatro, el teatro como actividad lúdica, el teatro como taller, el teatro también tiene ciertas competencias y podemos hablar de competencias de expresión corporal, de expresión oral, de expresión artística. Por ejemplo, si la queremos definir como tal, en competencia de expresión corporal, es encontrar diferentes maneras y técnicas de moverse para realizar la interpretación de un personaje dado. Exteriorizar,
comunicar sensaciones, sentimientos e ideas, y para crear unos efectos específicos adaptando el movimiento en respuesta a diferentes circunstancias dadas. Cuando hablamos de las competencias de expresión oral, es encontrar diferentes maneras y técnicas de utilizar la voz para realizar efectos vocales, en la interpretación de un personaje o en la intención de comunicar, de entonar una canción, poema, una lectura expresiva e interpretando imágenes o textos de un cuento. Ahí tenemos nosotros competencias específicas del teatro, así como hay competencias específicas de las matemáticas, de las ciencias, de la geografía, también hay competencias específicas del teatro. Aquí tenemos dos, por ejemplo, lo que son las competencias de expresión oral y las competencias de expresión corporal. También podemos hablar de las competencias de improvisación, combinar palabras, los gestos y expresiones del cuerpo para realizar una interpretación, aplicando la memoria emocional de manera eficaz para caracterizar o hacer uso de un espacio. Cuando hablo de competencias de contextualización y valoración, valorar las propias habilidades haciendo balance de la adquisición, técnicas culturales y comportamentales, de comportamiento, de conducta, y tomando conciencia del propio saber y expresar. Fíjate que ya son competencias específicas de las artes como tal, del teatro como tal. Ahora, cuando yo hablo de cada una de estas competencias, ¿qué es lo que busco yo primero? Identificar. Primero se busca la manera de identificar las competencias que se desean desarrollar. Y una vez que yo tengo ya mi competencia totalmente desarrollada, ya es mucho más fácil sacar mis objetivos específicos por competencia. ¿Cómo se debe de redactar una competencia? En su guía lo tienen. Una competencia se debe de redactar en tercera persona. Por ejemplo, describe, valora, define, interioriza, ¿ok? Siempre porque me está garantizando que una vez que finalice este proyecto o finalice el tema, el estudiante debe de describir conceptos básicos, debe de diferenciar, debe de valorar, siempre en tercera persona, tal como lo describe Sergio Tobón, él en su libro Formación por Competencia. Ahora, cuando hablamos nosotros de estrategias, ya la estrategia sí se refiere a este conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica según sea el modelo. Y la estrategia es la manera de cómo queremos aplicar nuestra planificación, de cómo lo queremos llevar a cabo. Fíjate que es interesante, porque muchas veces nos quedamos con la misma estrategia, y lo conversábamos hace rato con las estrategias metodológicas. Siempre es importante innovar, el poder crear, el poder llevar algo totalmente diferente, el llevar una actividad en donde el estudiante se pueda divertir. Y entre tantas estrategias podemos hacer juegos. Hay tantos juegos con los cuales podemos involucrarnos en el teatro. Tener juegos de agilidad mental, por ejemplo, podemos jugar el basta, que se busca el nombre, apellido, ciudad, basta, o también se llama stop. Simplemente tenemos agilidad, podemos jugar a adivinar personajes, en donde a través de la mímica, a través de los movimientos, otro grupo de estudiantes deben de adivinar qué está representando simbólicamente el compañero. Lo podemos hacer a través de dibujos. Es decir, hay muchas estrategias. El famoso juego Simón dice que se toque en la cabeza, Simón dice que ahora sea el compañero, Simón dice que baile como un chango, en fin. Simplemente hay tantas estrategias que podemos aplicar hoy en día dentro de nuestra planificación y que a través del juego, a través de la lúdica, lo podemos lograr. Para finalizar, es hablar acerca de lo que estaremos trabajando en la próxima clase. Vamos a hablar un poco acerca de los juegos teatrales. Esta clase se llevará a cabo el próximo 9 de enero del año 2021, esperemos que ya el 2020 finalice. Y estaremos también llevando a cabo la segunda evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Los tres temas que estamos trabajando. Planeación, que es el que estamos viendo hoy, los modelos educativos, que fue el primero que vimos, y los elementos de la teatralidad. Adicional a ello, les informo que el mismo 12 de diciembre voy a habilitar la plataforma para aquellos estudiantes que tienen alguna actividad pendiente. Actividades para que se pongan al corriente, la plataforma que estará abierta desde el sábado en la mañana hasta el lunes 14 de diciembre en la noche. Entonces, para que por favor se pongan al corriente, como siempre les digo, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en escribirme, que en cuanto pueda les estaré respondiendo. Como actividad en línea van a llevar a cabo una planificación para la enseñanza, una planificación que debe ser elaborada por competencia. En la guía de estudio tienen modelos que les coloqué como ejemplos. Primero, una planificación asociada en una hoja, un cuadro, donde estén el objetivo general del tema. Primero, la asignatura, si es teatro, por ejemplo, la asignatura, que el objetivo o la definición de la asignatura como tal, del tema como tal, o un objetivo general. Esta planificación debe tener objetivos generales, objetivos específicos, debe tener competencias, desde el hacer, el saber y el convivir, es decir, competencias conceptuales, competencias procedimentales y competencias actitudinales. También deben de agregar los materiales que van a utilizar en caso de llevar a cabo esta actividad. Y por último, las estrategias en
para llevar a cabo este tema. Obviamente, también usted puede agregar el tiempo, si es un proyecto, si es un tema, dura 2 semanas, 3 semanas, un mes, un semestre, lo puede agregar sin ningún problema y aquellos elementos que usted considere necesarios para enriquecer esta planificación. Pero le recuerdo que la planificación debe ser por competencias y las competencias se deben de redactar en tercera persona. Como siempre me despido, espero que se encuentren bien, recuerden cuidarse mucho también y seguimos en contacto para cualquier otra actividad. Chao.